Una vez que tenemos el margen, ahí comenzamos a armar nuestros rectángulos. Pueden estar separados o los pueden hacer juntos. Eso para que lo tengan en cuenta, lo vuelvo a repetir. Cada rectángulo que nosotros vamos a hacer no son iguales. Por eso yo los hago por separado, para que ustedes vean esta diferencia. Si bien son con la cadera, el de la espalda es un cuarto contorno de cadera, la cadera dividido 4 más 2 centímetros. Y el de la delantera es la cadera dividido en 4 solamente. Entonces tengamos en cuenta que, por ejemplo, sería 24,5 más 2 sería 26,5 y si mi cadera fuera de 98. Y después tenemos el otro que sería de 24,5. Eso para que lo sepan. La espalda es 2 centímetros más grande a comparación de la delantera. Si los hacen juntos, sería medio contorno de cadera más 2 centímetros. Pero no los dividan mitad y mitad porque la espalda tiene 2 centímetros más que la delantera. Eso para que lo tengan en cuenta. Si mi pantalón va a ser de una pierna muy ancha, tipo un Oxford, o quiero hacerlo súper suelto, háganlo separados, pero los pueden hacer uno al lado del otro. Eso no hay ningún inconveniente. Una vez que están trazados los rectángulos, cada uno va a tener sus vértices A y B en la parte superior, C y D en la parte inferior. Y yo les recomiendo trazar en cada rectángulo, buscar un punto a la mitad y hacer esta línea, que es la del eje, que es una línea que va en el medio. Yo la tracé diferente porque no es una línea que me va a servir específicamente para la construcción del molde, pero me sirve para la modificación. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, yo se las recomiendo trazar desde un primer momento. Luego vamos a empezar a colocar alturas. Una vez que ya está nuestro rectángulo, empezamos siempre desde A hacia abajo, desde A y B hacia C y D. Primero vamos a colocar altura de segunda cadera. Luego de colocar la altura de segunda cadera, vamos a colocar altura de tiro delantero. Ese es el que medimos cuando estábamos sentados, que medíamos con el elastiquito desde la cintura hacia la base de donde estábamos apoyados en un banquito o en una silla. Y la última medida que se agrega es altura de rodilla, siempre desde A hacia C. Esto es en los dos moldes, ¿sí? Tanto a espalda y delantera. Hasta ahora los moldes son iguales. Pero vamos a empezar a ver algunas diferencias. Y esto lo vamos a ver en la parte de espalda. En la parte de espalda vamos a empezar a marcar la cintura. Esto yo hago una aclaración. Si mi pantalón va a tener una cintura que no va a ser ni con elástico o con un cordón, perfecto, yo voy a utilizar la medida de la cintura. Pero si yo quisiera hacerlo con un elástico, o sea, que tenga una cintura elastizada, o le voy a poner un cordoncito, bueno, ahí tengo que pensar de hacerlo con la medida de la cadera, porque si no, no me va a pasar por la parte principal. Entonces, en esos casos van a ver que las medidas van a salirse un poco del recuadro. Eso ténganlo en cuenta y lo quería avisar porque no lo había hecho hasta el momento. Entonces, una vez que yo al molde lo voy a hacer con la cintura, pero ustedes si lo van a hacer de esos otros métodos, aplican la medida de la cadera. Entonces, este pantalón va a tener una cintura como la de un jean común. Entonces, desde B, este pantalón va a tener una cintura clásica. Entonces, yo por eso uso la medida de la cintura. Nosotros lo que vamos a hacer para colocar esa cintura, vamos a dividir nuestro contorno de cintura en 4, nos va a dar un resultado, pero para ubicar esa medida, lo que vamos a hacer es, desde A, en dirección hacia el vértice, hacia el margen que teníamos, que es de 5 centímetros, vamos a trazar un punto a esos 5 centímetros, que no es que va a llegar precisamente hasta A, quiero que lo sepan, pero es que va a llegar a esos 5 centímetros que habíamos puesto como margen en la parte horizontal del molde. Y desde el punto B, en dirección a esos 5 centímetros que son el margen, vamos a colocar una medida que es la cintura dividido 4 más 2 centímetros. Porque vamos a colocar una pinza en la parte de la espalda. Si mi pieza, la prenda que yo vaya a hacer, es elastizada, no lleva pinza. Esto para que lo tomen en cuenta. Pero en este caso sí le vamos a poner pinza porque es que en teoría el pantalón es con una tela que no elastiza.
Recuerden que, por ejemplo, si mi medida fuera 25, por poner un ejemplo, voy a poner 25 en B y el 1 o el 0, perdón, el 0, lo voy a colocar acá. Entonces, ahí es donde trazo esa diagonal. Esa diagonal, después yo voy a medirla. Si, por ejemplo, fuera 25, voy a buscar un punto a la mitad que va a ser 12,5. Y ahí, en ese punto a la mitad, voy a trazar una diagonal que vas a medir 10 centímetros. Esos 10 centímetros son para colocar una pinza. Y esa pinza, como lo habíamos visto anteriormente en la falda, tiene una profundidad de 2 centímetros y lo voy a repartir de cada lado. Entonces yo reparto 1 centímetro para la izquierda, 1 centímetro para la derecha y lo voy a unir en el vértice, como si fuese un triangulito, que ese es el de la pinza. Ahí yo ya tengo resuelta la cintura, pero me falta todavía un poco la estructura de la pierna del pantalón. Luego, desde el punto B hacia el punto D, voy a bajar entre 11 a 13 centímetros. Eso está relacionado con la medida de mi cadera. Si mi altura de cadera mide 24, va a ser 12. Si mi altura de cadera mide 20, bueno, va a ser 11 centímetros. Si mide 25, bueno, le voy a poner 12,5 o 13. Está relacionado en eso, así que lo pueden ir viendo con respecto a su altura de cadera. Luego, en la altura de tiro delantero, en esta de acá, voy a subir un punto a 3 centímetros. Esto mismo también va a pasar en la delantera, quiero que lo sepan, así que en la delantera, si tienen el molde al lado, también háganlo. Marquen un punto a 3 centímetros porque es en la altura de tiro delantero. Van a trazar una línea de manera horizontal porque sobre esa línea nosotros vamos a poner nuestro saliente de tiro. Este saliente de tiro se va a sacar con la medida que habíamos hecho al principio. ¿Se acuerdan que era un cuarto contorno de cadera dividido 2? Y ese resultado lo vamos a dividir en 6,6. Entonces, si mi saliente de tiro es 4, ejemplo, lo voy a multiplicar por 3, va a ser 12. Entonces, desde ese punto a 3 centímetros que habíamos marcado, hacia la izquierda vamos a sobresalir esa medida por 3. Y sobre esa medida que hemos salido por 3, en este caso si fuese 4 sería 12, vamos a trazar una diagonal entre 4 centímetros y medio a 5 centímetros y medio. Particularmente a mí me gusta de 4,5 esa diagonal, pero ahí cada uno elige la que quiere. Porque ahí vamos a trazar una curva que va a ir desde ese saliente de tiro, se va a apoyar en esa diagonal y va a subir hacia la cintura. Cabe recalcar que para que esa curva me salga mejor, no es una curva toda entera, sino que va a ir en un trayecto en una diagonal. Sobre la altura de segunda cadera voy a subir un punto a 2 centímetros y medio para poder ayudarme, porque hay una parte que va a ir en una diagonal y después se suaviza. Es una curva. Acá les conviene hacerlo un poco a mano alzada, o si tienen las reglas que son para pantalones, esa es mucho más cómoda también. Entonces hacemos un trayecto que va a ir en diagonal desde donde termina la cintura, pasa por esos 2,5 y se empieza a curvar hacia el saliente de tiro. Ahí yo ya tengo resuelta la cintura y el tiro en la parte de la espalda. Me falta ya empezar a cerrar la pierna y la bota manga. Para eso lo que voy a hacer es, en la altura de tiro delantero, en esta medida de acá, voy a entrar hacia adentro del molde 2 centímetros. Todo esto es en el trayecto de la línea B hacia el punto D. En ese lateral, que va a ser el lateral externo, es el del costado que tenemos siempre de los pantalones. Entonces, en la altura del tiro delantero entro 2 centímetros, en la altura de rodilla y en el ruedo voy a entrar hacia adentro del molde 4 centímetros y medio. Y también en la altura de rodilla y en el ruedo, ahora sobre la línea que es A y C, voy a salir por fuera del molde 2 centímetros y medio. A partir de marcar esos puntos, yo los voy a empezar a unir para poder armar la pierna del pantalón. Yo lo que les recomiendo es ir siempre desde el tiro hacia los 2,5, desde los 12 o 13 centímetros que hayan bajado acá, van a ir en una diagonal a esos 2 centímetros y de ahí bajan en línea recta a los 4,5.
De los 4,5 bajan en línea recta a 4,5 y desde la altura de rodilla, en esta otra parte que va a ser más interna, también bajan en línea recta. Acá tenemos uno de los costados ya realizados y acá tenemos el del adelante, el del centro. Pero acá tengan en cuenta esta situación. Vieron que me quedó una diagonal y eso me va a ocupar mucha tela y no queda bien un calce. Entonces, vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Se va a medir esa diagonal porque tiene que ser una curva suavizada esto, no una diagonal, porque no acompaña el cuerpo de esa forma. Entonces, medimos esa diagonal, vamos a buscar un punto de la mitad y vamos a entrar hacia adentro del molde entre 1,5 centímetros o 2, para poder hacer una curva que va a ir todo en esta parte, que llega a la altura de rodilla y después cae recta hacia el ruedo. Si tienen la regla multicurvas o esas reglas que son para pantalones que son más largas, pueden trazarlo directamente desde el tiro hacia la rodilla. Y desde la rodilla bajar en línea recta hacia el ruedo. Yo acá les doy la otra situación en el caso de que no hubiera esas reglas. Y para la parte de espalda se va a cortar, esto acá no tiene ninguna modificación, el molde es así como está, por las dudas. Pero si ya lo quisieran cortar, se va a cortar 2 veces de manera individual. No se corta sobre un doblez, tenemos que tener el molde puesto de una forma y se da vuelta para cortarle la tela, porque si no vamos a tener con 2 espaldas del mismo lado, a lo mejor 2 espaldas izquierdas. Y cuando lo cosemos nos queda una tela del derecho y otra tela del revés. Vamos a hacer ahora el molde de la delantera. El molde de la delantera, recuerden que es igual que el de la espalda, solo que ahora empieza a tener unas pequeñas diferencias. Desde A hacia B vamos a entrar 3 centímetros por dentro del molde y en el punto B vamos a bajar en dirección hacia D 2 centímetros para abajo. Una vez que bajamos esos 2 centímetros y entramos hacia dentro del molde esos 3 centímetros, desde los 3 centímetros en dirección a los 2 centímetros vamos a colocar la medida de nuestra cintura dividido 4. Recuerden que si ustedes lo van a hacer con una cintura elastizada o con un cordón, tiene que ser la medida de la cadera. Acá en esta parte del molde yo no le voy a agregar pinzas, pero si quisiera agregarle pinza delantera, lo que tiene que contemplar es la medida de la cintura más 2 centímetros, como pasó en la espalda. La diferencia es que la pinza en la delantera mide más, mide 13 centímetros, pero se construye igual que el de la espalda. Acá no lo vamos a colocar para que lo sepan. Entonces trazo una diagonal que va a ser mi contorno de cintura, que, por ejemplo, acá en la imagen llegó al rectángulo, pero a veces no llega, queda un poco hacia adentro, o a veces sobresale un poco. En el caso de la cadera, sí, siempre va a sobresalir, eso quiero que lo sepan. Entonces ya ahí tenemos marcada la cintura. Luego vamos a colocar en esos 3 centímetros que habíamos puesto hacia arriba de la altura del tiro delantero, nuestro saliente de tiro, que acá no se va a multiplicar por 3, sino que va a ser el valor solo. Recordemos que era el contorno de cadera dividido 4 y ese resultado en 6,6. Lo que nosotros vamos a poner acá es el número que nos quedó de manera individual. Por ejemplo, que me daban 4. Entonces voy a sacar ese saliente de tiro en 4 centímetros. Y esa medida que yo tengo del saliente de tiro, que ha sobresalido, que salió por fuera del molde, voy a hacer una diagonal que va a ser un poco más chica que la de la espalda, que va a ser de 1,5 centímetros a 2,5 centímetros. Particularmente yo uso 2 centímetros para que se orienten, pero ustedes pueden elegir la medida que más les guste. Entonces, a partir de la medida que teníamos acá del final de la cintura, también va a bajar un poco en línea recta y se va a suavizar hacia el final para hacer esta pequeña curvita que es la del tiro en la delantera. Después voy a empezar a trazar ahora el costado, porque ya tengo resuelta la cintura y el tiro, que es esa curva, en la parte de la delantera. Y lo que voy a hacer es, desde los 3 centímetros, voy a trazar una diagonal que va a ir hasta la altura de segunda cadera, y de ahí empiezo a cerrar toda la pierna para armar la bota manga. En la altura de rodilla voy a colocar 2,5 centímetros hacia adentro del molde, lo mismo en el ruedo. Entonces yo voy a ir desde la altura de cadera, en diagonal hacia la rodilla,
y desde la rodilla en línea recta hacia el ruedo. Por el otro lado, que va a ser la línea vertical, que es B y D, voy a entrar hacia adentro del molde, en la altura de rodilla, medio centímetro, y en el ruedo medio centímetro. Para que lo tengan en cuenta, yo esto lo modifico un poquito más. Esto figura así en el instructivo, pero yo en vez de entrar medio centímetro, en realidad entro 1 centímetro. Para que no me quede una bota manga tan recta. Va a quedar recta igual, esto quiero que lo sepan, pero es apenitas. Entonces yo particularmente le pongo 1 centímetro. Y también voy a, desde donde tengo el saliente de tiro en la delantera, voy a trazar una diagonal hasta la altura de rodilla y de la rodilla hacia el ruedo. Pero también a mí acá esta parte no me tiene que quedar en esta diagonal, sino que voy a hacer lo mismo que hice en la espalda. Voy a medir esa diagonal, voy a buscar un punto en la mitad y voy a entrar hacia adentro del pantalón. Este punto que yo voy a entrar hacia adentro del pantalón puede ser de 1,5 centímetros. No agregaría 2, o sea, es como medio centímetro menos de lo que hicimos en la espalda. Entonces va a ser un poquito más suave porque no necesitamos que se esté cavando tanto. Entonces, una vez que marcamos ese punto y entramos aproximadamente 1,5 centímetros, hacemos una curva que va a ir desde el saliente de tiro hacia la rodilla. Acá es igual si tengo la regla multicurvas o si tengo la regla de pantalón, aplico directamente eso. El molde de la delantera también se corta 2 veces de manera individual y también uno de un lado y tengo que dar vuelta el molde y lo tengo que colocar del otro lado. Para que lo tengan en cuenta, los moldes están descalzados en la cintura, o sea, vienen en una diagonal. Cuando lo corten en la tela, el molde del pantalón, no tienen que enderezar la cintura porque se va a rotar. Lo que tiene que quedar siempre recto es esta línea que ustedes están viendo y el ruedo. Al ruedo siempre lo tienen que ver de manera horizontal y recta. Las cinturas, las dos, tanto la de la espalda como la de la delantera, vienen en una diagonal. Entonces, si enderezan esa diagonal, significa que están cortando mal la pierna del pantalón. Hasta acá el molde queda recto. No tiene ninguna modificación y es el trazado del molde base. Si llegaron hasta acá, los felicito por haber hecho el molde. Y en el próximo video vamos a ver las modificaciones.